Buenas noches, hermanos. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Disculpe a los hermanos de las redes, las demora. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, hermanitos. Siempre es un gozo verlos acá en la casa del Señor los días miércoles. Los días miércoles esta iglesia ha separado para tener nuestro tiempo de oración, de clamor, de ruego. Y agradecemos siempre a Dios por aquellos hermanos en quienes el Señor pone en su corazón el deseo de venir a su casa y obedecen la voz del Espíritu Santo y están acá. Y también, hermanos, a los que están ahí en la casa, les animamos que luego de este tiempo de reflexión, por favor, edifiquen un altar ahí en su hogar. Estamos orando por nuestra patria, por nuestro país, sumido en mucha confusión, en mucha incertidumbre. Necesitamos orar por nuestros gobernantes, por la familia, la economía, la salud y las distintas experiencias por las que pasamos, hermanos, ¿ya? Acá también lo hemos hecho ya. Y tengan en cuenta, mis amados hermanos, aquellas personas que de repente hacen sus pedidos de oración, ahí también en las redes. Vamos a orar antes de meditar en la palabra del Señor, por favor, hermanitos, ¿ya? Acompáñenme en un tiempo de oración. Amado Dios, te damos las gracias en esta noche, Señor, porque como cada miércoles podemos reunirnos acá en tu casa para juntos, además de alabarte, exaltarte, glorificarte, poder, Padre Santo, humillarnos delante de ti y poder compartir contigo nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras incertidumbres, aún, Padre Santo, nuestros afanes. Gracias porque tenemos a un Padre que se compadece de nosotros, que se acuerda de que somos polvo, oh Dios. Y Padre, queremos encomendar realmente la vida de tus hijos, Señor. Obra en la salud de aquellos que están enfermos, pon tu mano bendita sobre ellos, sánalos, Padre, cúralos. Bendice la economía de aquellos que necesitan, Señor, plegaria, oración, súplica, en, amado Dios, aras de que reciban provisión. Te rogamos por aquellos, Señor, que tal vez tengan problemas al interior de su hogar, de su familia, para que tú también pongas paz, armonía, pongas, Padre Santo, aquella felicidad que se necesita siempre en la experiencia familiar. Que bendigas, Padre Santo, sobre todo nuestra relación contigo, para que, Padre Santo, realmente cada día aprendamos a depender de ti, aprendamos a amarte, aprendamos a confiar en ti, aprendamos, Señor, a obedecerte. Bendice, Señor, toda la experiencia nuestra mientras transitamos por este mundo. Háblanos ahora a través de tu palabra, que ella realmente nos refresque, nos alimente, nos nutra, nos consuele, nos fortalezca, Señor. En el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a empezar esta noche una breve reflexión. Permítanme leer el Proverbios capítulo 16, el versículo 9, ¿ya? El versículo 9 de este capítulo 16 de Proverbios dice de la siguiente manera: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El 16:3 dice la palabra: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y estos dos textos nos llevan a reflexionar en hacernos una pregunta. Hermanos, ¿está Dios en tus planes? ¿Está Dios en tus proyectos de vida? Cuando tú vas a elaborar proyectos, ya sea en el área material, en el área profesional, laboral, etcétera, etcétera, ¿consideras a Dios en tus planes? ¿Consideras al Señor en los distintos proyectos que tú tienes como ser humano, como persona? Lamentablemente, hermanos, la gran mayoría de gente, la gran mayoría de seres humanos, en su soberbia, en su orgullo o a veces en su ignorancia, no considera a Dios en sus planes, en sus proyectos de vida. Pero que la gente, como yo siempre digo, la gente atea, la gente impía, no haga eso, a mí no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que gente que se autodenomina cristiana, creyente en el Señor, que siempre anda pregonando que Cristo es su Señor, que el Señor es su vida, nunca lo considere a Él en sus planes y en sus proyectos. Esto, repito, hermanos, evidencia orgullo, soberbia o arrogancia de parte nuestra, o en el otro de los casos, evidencia a veces ignorancia de las Sagradas Escrituras.
Hay un pensamiento antiguo que siempre lo conocemos, que lo usamos muchas veces en el día a día, que dice, el hombre propone y Dios dispone. Es un refrán que en la explicación natural dice que esta expresión, este refrán, es utilizado para indicar que por mucho empeño que pongamos en realizar algo, a fin de que esto salga bien, a veces los caprichos del destino no permiten que el resultado sea pues el mejor, el más óptimo, el esperado. Este es el pensamiento popular, ¿no es cierto? Pero cuando uno va a la Escritura, este pensamiento popular, hermanos, tiene algo de verdad, pero en palabras de Dios ya es el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este texto, amados hermanos, de la Escritura declara una gran verdad que todos los seres humanos tenemos que entender, que Dios es soberano sobre la vida de los seres humanos. Esto es una verdad absoluta que emana de las Escrituras. Dios es el soberano en la vida de todos los seres humanos. Mía es toda carne, diría el Señor. La vida de todo ser humano, le guste o no le guste, lo entienda o no, está bajo los designios de Dios. Todos los seres humanos, hermanos, estamos bajo los designios del Señor. Y si esto es así, como consecuencia, yo debo considerar seriamente al Señor en todos los planes y proyectos de vida que yo pueda tener. Aún en los planes más sencillos, no solamente estoy hablando de los grandes proyectos de mi vida, los proyectos de casarme, los proyectos de labrarme una profesión, los proyectos de empezar una empresa, los proyectos de repente matrimoniales, repito, y etcétera, etcétera, sino aún los proyectos más sencillos del día a día. Muchas veces, hermanos, en nuestro orgullo y en nuestra soberbia, no consideramos a Dios seriamente en nuestros proyectos del día a día de nuestra vida humana. Y esto, repito, indica una necedad muchas veces de parte nuestra. ¿Cuántas veces fracasamos en proyectos, en planes, fracasamos en aquello que hemos hecho sin consultar a Dios y después estamos frustrados, lamentándonos el haber tomado decisiones sin haber considerado al Señor? Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una persona que realmente le ha entregado tu vida, tú tienes que tomar seriamente el hecho de considerar a Dios en todos los planes de tu vida. A la palabra de Dios dice el corazón del hombre piensa su camino. Y aquí la idea bien interpretada es que el hombre calcula intensamente su vida, su conducta, sus planes. Esa es la idea principal de esta expresión, el corazón del hombre piensa su camino. Y es verdad, el hombre, hermanos queridos, vive constantemente, al menos la gente normal, vive constantemente planificando su vida. No es malo planificar, no es malo trazar proyectos de vida, no es malo, hermanos queridos, elaborar planes. Nosotros como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos facultades que los demás entes de la naturaleza no tienen. No somos como los demás entes creados que de repente pues no planifican, no tienen las facultades para planificar. Pero nosotros sí, hermanos queridos, Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado la capacidad de razonar, de proyectarnos, de avisorar el futuro, y por eso es que nosotros tenemos que pensar y tenemos que planificar nuestro camino. Es de gente sabia planificar, es de gente sabia elaborar proyectos, es de gente sabia trazar, hermanos queridos, metas, objetivos en la vida en aras de nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo profesional, económico, familiar, etcétera, etcétera. El hombre sabio, la mujer sabia, siempre va a efectuar planes, hermanos queridos, repito, en el ámbito personal. Va a efectuar planes en el ámbito de la familia, para que la familia crezca y se desarrolle en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, económico, empresarial, etcétera, etcétera. Poca gente, lamentablemente,
tiene el buen hábito de planificar. Mucha gente en este mundo vive por vivir. Mucha gente en este mundo vive a lo que venga, a lo que se le presente en el camino. Mucha gente deja que las cosas sucedan al azar y por eso es que muchas veces viven frustrados, viven desalentados, viven prácticamente lamentándose de su vida. Por eso cuando la Escritura dice el corazón del hombre piensa su camino, implícitamente nos habla de que es bueno que tengamos que planificar, es bueno que tengamos que trazar metas, proyectos de vida. Pero un momento, la segunda parte dice, mas Jehová endereza sus pasos. Y aquí nos advierte de lo que hemos dicho. El hecho de tratar de planificar, de elaborar proyectos sin tener cuenta al Señor. Mucha gente lamentablemente planifica, pero no lo hace teniendo en cuenta a Dios. Se olvida que son criaturas, se olvidan que son simples seres humanos. Hay mucha gente que planifica, pero confía en sí misma. Ellos son el objeto de su confianza, o confían en sus recursos, o confían en sus capacidades. Hay otros quienes planifican, pero confiando pues muchas veces en los astros, en la diosa Fortuna, o en los fetiches, o en los talismanes. Su ignorancia les impulsa a confiar en entes inertes sin vida, antes de confiar en alguien en quien sí deberían de confiar, como es el Señor. Esta gente ignora que Dios, de acuerdo a la Escritura, es el que gobierna la vida de todos los seres humanos, y la vida de todos los seres humanos está bajo sus designios. Por eso les decía, mucha gente no tiene en cuenta a Dios por ignorancia. Ignoran que Dios es su creador, ignoran que el futuro es de Dios, ignoran que nuestra vida está bajo los designios del Señor. Debemos planificar, por eso, hermanos queridos, y a esto nos lleva el texto, debemos de planificar teniendo en cuenta a nuestro creador. Vuelvo a repetir, no hacerlo es evidencia de soberbia, de orgullo, de arrogancia y muchas veces también de ignorancia. Debemos de planificar teniendo en cuenta al Señor, porque Él es el único que sabe nuestro futuro. Él es el único que sabe qué será de nosotros de acá 3, 4, 5, 10 años. Él es el único que sabe si nos va a ir bien o mal en ese proyecto. Él es el único que sabe si realmente las cosas que yo estoy planificando van a llegar a buen puerto o a mal puerto. Por eso qué importante es que nosotros consideremos al Señor en todos nuestros proyectos de vida que tengamos. ¿Vas a cambiar de trabajo? Tienes que consultar a Dios. ¿Vas a casarte? Tienes que consultar a Dios. ¿Vas a empezar de repente una nueva empresa? Tienes que consultar a Dios. Yo sé que en esta sociedad atea, humanista, donde se pone al ser humano como el centro de todo, donde se desprecia a la persona que confía en Dios, los ateos nos llaman a los que confiamos en Dios gente débil, nos llaman gente sin iniciativa, nos llaman gente cobarde. Eso es para la gente atea, pero para los creyentes o para Dios somos gente humilde, aquellos que consideramos a Dios en nuestros planes y dependemos de Él. Dios lo llama gente piadosa, Dios lo llama gente humilde, Dios lo llama gente sencilla y Dios lo bendice. Por eso, hermanos, importante es que nosotros podamos considerar siempre a Dios en todos nuestros planes. Decía un siervo de Dios, ningún hombre puede salir, puede escaparse del gobierno de Dios. Y eso es cierto, ningún hombre puede escaparse del gobierno de Dios. Ningún hombre puede idear un camino que le permita escapar de Dios. Todos estamos bajo la cobertura o bajo los designios de Dios. Por eso también, hermanos, tenemos que planificar teniendo en cuenta a Dios, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él, sobre todo, Él desea lo mejor para nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, hermano querido, si hay alguien que desea lo mejor para ti, es indudablemente el Señor. Aquellos que somos padres podemos entender esto. Acá hay padres, y yo sé que allá en las redes también,
Y cualquier padre me va a responder afirmativa. ¿No es cierto que nosotros los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos o no? Claro que sí. Un padre normal, una madre normal, de ellos estoy hablando, desea lo mejor para sus hijos. No existe un verdadero padre o madre que desee que a su hijo le vaya mal en la vida, que desea que su hijo sea un fracasado. No existe. Tendría que ser alguien bien malvado y perverso para desear lo peor a su hijo. Ahora, si nosotros que somos malos deseamos lo mejor para nuestros hijos, imagínense nuestro Dios, hermano. Dios quiere que nos vaya bien en nuestro viaje, en nuestra empresa, en nuestro matrimonio, en nuestra profesión, en el aspecto laboral. Si hay alguien que desea, hermanos, tu éxito y que tú seas bendecido, ese es Dios. Por eso, si eso es así, yo tengo que tener en cuenta a Dios en mis proyectos. Y qué lindo, hermano querido, es cuando uno realmente puede entender eso. Un hombre puede planificar su camino hasta el último detalle, pero no puede implementar su planificación a menos que coincida con el plan de Yahvé para él, decía un escritor, y se la repito. Un hombre puede planificar su camino hasta el último detalle, pero no puede implementar su planificación a menos que coincida con el plan de Dios. Tenemos que planificar, hermanos, teniendo en cuenta a Dios, entendiendo que Dios tiene un plan, un propósito para nuestra vida. Muchas veces nuestros planes no son el plan de Dios. Muchas veces los proyectos que yo tengo no son el proyecto del Señor. Yo cuando era jovencito tenía tantos proyectos, tantos planes, y tengo que confesarles que ninguno de los planes que yo tenía se llegó a ejecutar, porque Dios tenía otros planes para mí. Dios tenía otros proyectos y Dios me fue cerrando ciertas puertas y yo como jovencito un poco enfadado contra Dios. ¿Por qué si yo te amo, si yo te sirvo? ¿Por qué si yo quiero hacer tu voluntad? ¿Por qué se me cierra esto, se me cierra el otro? Y simplemente la respuesta era una, que Dios tenía otros planes para mí. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando uno es joven, uno se enfada con Dios, uno como que se siente incómodo con el Señor? Porque uno no entiende que Dios tiene otros planes para nuestras vidas. Por eso, hermanos queridos, tenemos que consultar a Dios, tenemos que tener en cuenta a Dios, sabiendo que Él tiene un plan para nosotros. De tal manera que cuando yo consulto a Dios, considero a Dios, poco a poco sus planes van a ir encajando, o al revés, mis planes van a ir encajando en los planes del Señor. Hermanos queridos, tenemos que planificar teniendo en cuenta a Dios, pero hay que consultar a Dios. Hablando del aspecto práctico, tenemos que orar a Dios. Hermanos queridos, ¿cuántas veces tomamos decisiones sin orar, sin doblar rodillas, sin clamar al Señor, sin consultarle a Dios, sin meditar en su palabra, ver qué dice la palabra de Dios en relación a este asunto? O sin analizar la situación, sin pedir sabiduría del cielo para que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, como seres racionales, pensamos, consultamos con muchas personas o actuamos libremente, pero no dependemos del Señor? ¿Cuánta gente fracasa en su vida, hermanos, porque jamás considera al Señor? ¿Cuántos cristianos lamentablemente hay en este mundo que están frustrados porque nunca consideraron al Señor? ¿Cuántos creyentes lamentan todas las decisiones equivocadas que han tomado porque nunca se les ocurrió considerar a Dios en sus caminos? Yo he trabajado mucho con parejas, que parejas tienen problemas muchas veces en su matrimonio, y siempre les hago la misma pregunta cuando veo que el uno se queja del otro y viceversa, y les digo, ¿ustedes antes de casarse o antes de entablar esa relación afectiva consultaron a Dios? ¿Usted estaba seguro que ese hombre, esa mujer era la voluntad de Dios para su vida? Y siempre me responden lo mismo, en verdad nunca hemos orado por esto. Es que es lamentablemente la tragedia de mucha gente, incluyendo jóvenes cristianos, nunca consultan a Dios para el aspecto sentimental, nunca. Siguen otros criterios, ¿no? La belleza física, o que el chico tenga plata, tenga profesión, o qué sé yo. ¿Cuántos criterios humanos
pero nunca se preocuparon, nunca se molestaron en consultarle a Dios. Señor, este es el hombre que tú tenías para mí, esta es la mujer que tú tenías para mí, la compañera, la mujer que me va a acompañar todos los días de mi vida. Nunca. Poca gente hace eso. Hermanos queridos, voy terminando. Quizás tienes muchos planes para tu vida y eso es bueno, es correcto, hay que hacerlo. Pero la pregunta es, ¿le has consultado al Señor? Esta es una buena interrogante. ¿Le has consultado a Dios? No sé cuántos proyectos tengas para tu vida, no lo sé, pero yo te pregunto, ¿le has consultado al Señor? Hay otra pregunta más. ¿Son tus planes, tus proyectos, los planes de Dios para tu vida? Esta es una pregunta importante también. Los planes, los proyectos que tú tienes, ¿estás seguro que son los planes que Dios tiene para tu vida? Tus planes en lo que sea, ¿son los planes de Dios? Tus planes de matrimonio, ¿son los planes de Dios? ¿Tus planes de estudios son los planes de Dios? ¿Tus planes de trabajo son los planes de Dios? Y podía pasarme toda la noche preguntándonos. Pero hermanos queridos, nunca te olvides lo que dice acá en el versículo 3, 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Señor tus pensamientos, tus planes, tus proyectos, encomienda tus obras, y tus pensamientos van a ser afirmados. Que Dios nos ayude en esta noche, hermanos queridos, a tener en cuenta a Dios en nuestros planes. Vamos a orar brevemente, por favor. Padre, en esta noche te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque ese consejo que viene del cielo, que viene de un Padre amante, de un Padre bondadoso, de un Padre que desea lo mejor para nosotros. Y Padre, queremos pedirte perdón en primer lugar. Perdónanos, Padre, si muchas veces tenemos planes, proyectos en nuestras vidas, tenemos metas quizás, pero Señor, nunca te consultamos, nunca te consideramos a ti en nuestros proyectos. Padre, reconocemos que eso es soberbia, orgullo, y te pedimos perdón. Perdónanos, Padre Santo. Y aún perdónanos si ni siquiera tenemos planes para la vida. Si muchas veces dejamos que nuestra vida transcurra, amado Dios, a como venga. Perdónanos, Padre. Eso también es negligencia. Eso también, Padre Santo, es pecado, porque tú nos has dado facultades distintas a las de los demás entes de la creación para que nosotros podamos planificar. Padre, queremos rogarte que nos ayudes a obedecer tu consejo, Señor. Si queremos tener éxito en todas las áreas de nuestra vida, ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a consultarte a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a considerarte a ti en nuestros planes y ayúdanos, Padre Santo, a buscar que nuestros planes encajen en tus planes, Señor. Que nuestros planes sean tus planes, que tus planes sean nuestros planes, a fin de que podamos llevar una vida bendecida y una vida exitosa. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu Espíritu Santo lo aplique a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos de las redes, queremos rogarles una vez más, ahí en su casita, por favor, hermanos, júntense y pónganse en oración. Acá ya hemos estado orando, como decía nuestro hermano Andrés, desde las 7 de la noche. Ahora les toca a ustedes. Que Dios les bendiga. Un abrazo, hermanitos.